pero yo lo que le tengo que decir es que la razón por la que mantuve mi agenda es la misma razón. Es Óscar Matute, el portavoz de H. Bildu, quien está preguntando al presidente en funciones de la Generalitat Valenciana. Obviamente no las podíamos saber. No hace ni un mes el presidente de la Generalitat, y no le acuso, de la Generalitat de Cataluña, el señor Salvador Illa, también mantuvo su agenda, con una alerta roja, con imágenes como esta en Tarragona. Con esta imagen en Tarragona, el presidente de la Generalitat mantuvo su agenda, no fue a Tarragona hasta el día siguiente, con los coches así. Desgraciadamente le digo que en el Mediterráneo, desgraciadamente estamos acostumbrados a ver calles inundadas. Y mantuvo su agenda, pero todo el día. Estuvo todo el día en Barcelona, mantuvo su agenda, confiando. Entiendo, permítame responderle, porque me ha preguntado por qué mantuve mi agenda. Señor Mazón, que responder se puede hacer de una manera más sintética, que yo entiendo que usted tenga que desarrollar sus argumentos, pero que ya los hemos entendido, que yo no sé con qué tipo de gente trata usted habitualmente, pero yo ya he llegado a entender que usted consideró que no era adecuado mantener la agenda porque entendía que por circunstancias equivalentes habían pasado y que no tenía por qué darse el desenlace trágico que se ha dado. Vale, punto, ya está, vamos a otra cosa, porque si no nos encerramos ahí. Pero que fíjese que usted, que hace esa valoración, y es el presidente de la Generalitat, que no es un cargo que uno tiene que buscar ahí en un pueblo perdido para rellenar una lista, es el presidente de la Generalitat. Yo también he sido concejal de relleno en un pueblo, y todo mi respeto. Pues seguramente que sí, pero fíjese que usted hace una valoración del riesgo que choca frontalmente con la que se hace en el puerto de Valencia, que cierran el tráfico, en la Diputación, que envía a sus empleados a casa a las 2 de la tarde, a la de muchos alcaldes que suspendieron las clases y gracias a que suspendieron las clases se evitaron muchas víctimas, o se consiguió que el número de víctimas fuera mucho menor, pero como digo, muchos alcaldes como el de Elche, Crevillent, Santa Pola, Sueca, Enguera, Alcira, Utiel, del que usted ha manifestado honda preocupación, pero al que no le llamó ninguna vez. Que también es una manera curiosa de mostrar la preocupación por alguien. Esto es como lo de te quiero tanto que ni te hablo. Sí que hablé con él. Sí, también hablo, pues él dice que no. Y son del mismo partido, ahí yo no tengo desde luego capacidad de incidencia. Ahora se lo aclaro. Bien, pues luego me lo aclara. Como digo, toda esta gente suspende su actividad y a usted le parece que no tenía que hacerlo porque no podía haber motivos suficientes. Vale. El comité... ¿Puedo responderle a esto? Ahora, porque va a la pregunta, no se preocupe. El Comité de Emergencias de la Universidad de Valencia anunció de víspera la suspensión de las clases y usted no solo continúa con normalidad con su agenda presidencial, en plena alerta roja de la AEMET, sino que además, en una reunión con la patronal y con los sindicatos, dígame también si eso es falso, transmite que considera exagerada la medida. Continúa preguntando Óscar Matute, portavoz de H. Bildu, que se ha enganchado con el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones sobre si la EMET había rebajado el nivel de alerta. Si la EMET a las 6 de la tarde había dicho que la tormenta se desplazaba y que dejaba de haber peligro en la Comunidad Valenciana. Y sobre esto, Miguel Ángel Campos, ¿cuál es la realidad? ¿Qué dijo la EMET y cuánto lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Es un bulo más de Carlos Mazón y es, no sé si denota desconocimiento o mala voluntad. La EMET establece las alertas por franjas horarias para intentar precisar lo máximo posible cuando se trata de una alerta roja o una alerta naranja. Entonces, la EMET estableció un tramo, el tramo de la alerta, entre las 3 y las 18 horas. Y eso implica que después, un poco antes de las 18, para afinar todavía más en el pronóstico, AEMET vuelve a renovar esa información y establece un siguiente tramo entre las 18 y las 20 horas, por ejemplo, ¿no? Pues esto le sirve a Carlos Mazón para decir el hecho de que AEMET había establecido una situación determinada hasta las 8, hasta las 18 horas, hasta las 18 horas, para acusar a AEMET de decir que la alerta roja iba a durar solo hasta las 6 y a partir de esa hora se despejaba la situación. Y no, es absolutamente falso. AEMET trabaja de esta forma, establece los niveles de riesgo para afinar más ante una situación de extremo peligro como una alerta roja, riesgo extraordinario para bienes y personas, establece la alerta por horas y la va renovando paso a paso para que las personas involucradas puedan tener la mayor información posible. Y eso le ha servido a Mazón para intentar colar el bulo, una vez más, porque él está hablando de bulos, pero es él el que coló la mayor parte de los bulos, de que a las 18 horas se acababa. De hecho, Carlos Mazón borró un tuit. Sí, se lo acaba de decir Óscar Matute, se lo ha dicho. Sí. Él borró un tuit en el que decía que a partir de las 6 se iba la tormenta hacia Cuenca, y eso era absolutamente falso, no estaba basado en ninguna afirmación de la Agencia Estatal de Meteorología, que lo clavó. Dijo, recordemos, que a partir de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 6 de la tarde, se iba a agravar la situación en toda la zona
prelitoral de la provincia de Valencia, y así sucedió. El Horta Sud se encuentra en el prelitoral de la provincia de Valencia. Pues seguimos, Campos, escuchando a Carlos Mazón y seguimos desmontado algunas de las mentiras que está diciendo. En base a la información de la que se disponía, no se podía actuar de otra manera, era muy difícil poder actuar de otra manera. No es lo mismo una alerta roja de 180 que una alerta roja de 800. No es lo mismo una alerta roja como la que ocurrió, por ejemplo, en Letour, donde hubo 6 fallecidos y donde, por cierto, tampoco lo critico, tampoco modificó su agenda el presidente autonómico de Castilla-La Mancha, y él no fue al CECOPI. Yo sí que fui al CECOPI. Yo fui al CECOPI y le voy a decir algo. Yo no tenía previsto ir al CECOPI. Sí, no tenía previsto ir al CECOPI. Tenía previsto estar informado, recabar la información correspondiente, porque nadie me esperaba allí para tomar ninguna decisión. Mire, por las razones que ya le he dicho, por las razones que ya le he dicho antes. Sí, el problema, para que me entienda todavía mejor, si es que el problema es que esto es un patrón. Esto es un patrón de conducta. Es decir, ustedes, o en su partido, reaccionan siempre de la misma manera. Y es una manera que se ha demostrado trágica para la ciudadanía. Ustedes tienen mala anticipación, ustedes tienen una peor gestión y luego lo que tienen es una técnica del ventilador. Sigue el interrogatorio del portavoz de H. Bildu, Óscar Matute, al presidente de la Generalitat en funciones. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos y recuperamos lo que está pasando en el Congreso de los Diputados en esta comisión de investigación por la Dana, en la que hoy toca comparecencia de Carlos Mazón. ¿Cómo es esa lotería que hace que de los 241,5 millones que el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha otorgado para la reconstrucción, 62 millones de euros se los han llevado empresas que financiaron al Partido Popular y que han estado vinculadas con tramas corruptas del Partido Popular? Yo ya no le voy a hablar ni de CHM, cuyo presidente fue condenado a prisión por la trama Gürtel, ni le voy a hablar tampoco de Buxa, de Ocide o de Pavasal, que son algunas de las beneficiarias. Porque usted, en definitiva, ha permitido por inacción ha permitido la destrucción de una parte del país valenciano. Y lo de inacción no lo digo yo, lo dice la jueza que está instruyendo el caso en Paiporta. Pero voy a ir a una cuestión que me ha resultado relevante. Usted ha apelado al autogobierno con el Grupo Nacionalista Vasco. Y es una apelación que me resulta de alto interés para esto. Porque usted debe tener un concepto muy laxo del autogobierno. Es decir, seguramente es el más valenciano de los valencianos en algunos momentos, pero preferiría no serlo en otros, como el que estamos hablando, porque usted seguramente conocerá la ley de emergencias de la Generalitat Valenciana, ¿verdad? La conoce perfectamente. Bien. Como verá, yo no le echo la trampita de decir, pues no existe. Este existe, sabe que existe. Y seguramente que como presidente se la habrá leído. ¿Sabe lo que dice el artículo 12.4, no? Ahora mismo no. Ahora no, ya se lo voy a decir yo, porque quizás ese día, si lo hubiera tenido en cuenta, estaríamos hablando de otras cosas. El artículo 12.4 dice: cuando la situación de peligro o los daños ocurridos por su especial extensión o intensidad particularmente graves, y parece que lo eran, y en tanto no se ha declarado por el Estado el interés nacional o uno de sus estados previstos en el artículo 116 de la Constitución, el presidente de la Generalitat, o sea, usted, podrá declarar la situación de emergencia catastrófica. Dicha declaración supondrá la asunción por el presidente, o sea, usted, del mando único y la dirección de todas las actividades de emergencia, pasando a su directa dependencia la estructura organizativa del Plan Territorial de Emergencia de la Comunidad Valenciana. Eso usted, ejerciendo el autogobierno, lo pudo hacer y no quiso hacerlo. Herodes le pilla muy lejos, a mí también, pero no es algo muy diferente de lo que hizo. Y quiero ir finalizando ya con una cuestión. Me queda un minuto. Es que lo de la emergencia catastrófica es importante. Es que sí, pero yo le he leído un artículo, no creo que tenga... No es que no hay manera legal de decretarla, porque el Botanic no hizo el reglamento para poder hacerlo. Es el 12.4 y no implicaba nada más. No quiso hacerlo, como le digo, el 12.4. Es que no se podía. Es que no se podía. Que podía. En el 12.4 estaba facultado. No. Sí, estaba facultado, usted lo sabe. La emergencia catastrófica la decretó el Botanic en un conjunto de medidas económicas, pendiente de un desarrollo reglamentario. Termino ya con una cuestión. Usted dice que no puede, yo digo que podría y habrá tiempo para que se demuestre que podía. Pues yo le digo que no vamos a seguir discutiendo sobre eso. Yo le digo que legalmente es que no hay una discrepancia evidente. No me deja responder. Bueno, usted me ha dicho que no podía, yo ya lo he entendido. Por favor. Solo quiero terminar con una cuestión. Señora Hoyo, haga el favor. Usted seguramente, igual que yo y que toda la gente que está en esta sala, habrá oído hablar de Cicerón. Y habrá oído hablar que desde Cicerón hasta... Hoy por hoy, Àngels Barceló.
son muchas. Digamos que Cicerón definía unas pocas, pero luego ha habido gente que ha ido sumando más términos. Pero hay un cierto consenso en la academia científica sobre 4 elementos, por lo menos. La justicia, la honestidad... 11:41 minutos de la mañana, 10:41 en Canarias. Está terminando ya su turno de interrogatorio Óscar Matute, el portavoz de H. Bildu, quien es que ha estado preguntando en los últimos 20 minutos al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la Comisión de Investigación de la DANA del Congreso de los Diputados. Sigue haciendo lo mismo el presidente de la Generalitat en funciones, que es repartir culpa a todo el mundo excepto a él. Ni un momento, ni un minuto de autocrítica, pero es que ha llegado a decir que esas 2 llamadas perdidas que no respondió a Salomé Pradas en lo peor de la tragedia, a las 7:10 y a las 7:30 y pico de la tarde, en ese momento en el que no se sabe qué estaba haciendo Carlos Mazón, dice que seguramente no respondió porque llevaba el teléfono móvil en la mochila y no pudo escuchar la llamada de su consejera. Escuchamos a la presidenta de la comisión. Al compareciente o a los intervinientes. Le voy a llamar al orden la siguiente vez. Está llamando al orden a un diputado del Partido Popular, la presidenta de la comisión, que es Carmen Martínez Ramírez. Así que vamos a seguir con la comparecencia y es el turno parlamentario del Grupo Parlamentari Junts per Catalunya y de la paraula el seu diputat. En el exterior del Congreso de los Diputados siguen concentradas las víctimas, los familiares de las víctimas. Julia Molina, que están siguiendo la comparecencia de Mazón desde el exterior. Sí, a través de un altavoz. Hay mucha indignación aquí. Hay cierta satisfacción porque los diputados esta vez estén apretando más al presidente con las preguntas, instándolo a contestar, a diferencia de en les Corts, pero hay mucho enfado por las mentiras que creen que está vertiendo el presidente. Se nos revuelve el estómago, por lo menos a mí, que se fue a comer y cuando se fue sabía cómo bajaba el barranco del pollo. Y mis hijos a las 6 de la tarde ya se habían ido. Mi marido y mis 2 hijos y los 3 perros. A las 6 de la tarde. Arrastrados por el agua. Y encima él dice que no se había enterado bien. Este señor es un... Mira, no lo quiero ni ver ni en pintura este señor. Estoy indignada de sentirlo. Esta que escuchamos es Dolores Ruiz, es una de las víctimas que compareció en la comisión, perdió a 2 hijos y a su marido y nos decía estar muy molesta por la actitud de Mazón, por no asumir la responsabilidad que creen que le tocaba como presidente de la Generalitat. Van gritando las víctimas al presidente cuando se desentiende y dice que no tenía que estar en el CECOPI, aplauden cuando un diputado lo rebate y, como contábamos aquí entre las víctimas, la esperanza es que su declaración en el Congreso lo acabe llevando ante la justicia. Pues seguimos escuchando. Gracias, Julia. Volveremos al exterior del Congreso de los Diputados. Las víctimas están siguiendo desde ahí, desde la puerta del Congreso, la comparecencia de Carlos Mazón en esta comisión de investigación. Está preguntando ahora, es el turno del portavoz de Junts, Josep María Cervera. Para determinar las responsabilidades y proponer mejoras que eviten otra tragedia. Y hoy, después de un año, aún continuamos encallados en el ventorro, tratando de clarificar no solo qué hizo exactamente allá, sino qué hizo durante toda aquella tarde. Y es lícito y necesario insistir. Pero ya le avanzo que nosotros, yo no voy a dedicarle más energía, ya lo han hecho y lo continuarán haciendo seguramente los representantes, los portavoces del resto de los grupos. Porque a nosotros hoy lo que realmente nos importa no es tanto dónde estaba, sino dónde no estaba. No es tanto qué hacía, sino qué no hacía. Porque desde Junts sabemos que no estaba donde debía estar en cualquier dirigente responsable cuando hay una emergencia que afecta a mucha gente. Ha sido duro el enfrentamiento entre Óscar Matute, el portavoz de H. Bildu, el anterior portavoz parlamentario en intervenir en esta comisión, Óscar Matute, en las preguntas y en además intentar acotarle las preguntas al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que insiste además que él no tenía por qué ir al CECOPI. Sí, Ángel, se ha intentado Óscar Matute limitar las preguntas para que Carlos Mazón no pudiese, digamos, escaparse de las cuestiones que planteaba el portavoz de Bildu, y ha dicho Carlos Mazón, bueno, que él no tenía previsto ir al CECOPI, que de hecho ha asegurado que a él nadie le esperaba allí. Y a la pregunta de Matute de por qué mantuvo su agenda ese día 29 de octubre, dice Mazón que muchos ayuntamientos, tanto del PP como del PSOE, no suspendieron las clases ni tampoco los plenos. Además, Matute le ha recordado cómo es la actuación competencial de la Generalitat en este tipo de casos, y Mazón ha dicho que no pudo declarar la emergencia catastrófica y, como no, ha echado la culpa al prójimo. Ha dicho que no tenía capacidad porque esto lo limitó el gobierno del Botànic de Ximo Puig. Repartiendo las culpas a todas las ministras
administraciones, entre todas las administraciones y todos los organismos, excepto en la administración que él preside, todavía en funciones, Carlos Mazón. A mi entender, es el Seguimos escuchándose el portavoz de Junts per Catalunya, que le decía al inicio, no vamos a insistir nosotros en dónde estaba en ese tiempo en el que hay un agujero negro en el itinerario de Carlos Mazón, sino lo que nos importa, le decía el portavoz de Junts, es por qué no estaba donde debía estar. Estamos aquí para acompañar a las víctimas y a todos los afectados, también para ayudar a los grupos que forzaron esta comisión, para buscar respuestas y aclarar responsabilidades. Pero voy a serle franco, estamos aquí para velar por una gestión de las emergencias desde la proximidad eficiente, eficaz y civil. Es la obligación de estar en un lugar. Hoy por hoy, Àngels Barceló. 11:21 de la mañana, 10:21 en Canarias. Continúa la comparecencia de Carlos Mazón respondiendo a las preguntas de los portavoces de la Comisión de Investigación de La Dana. Empieza ahora el turno de H. Bildu. El portavoz, quien va a formularle las preguntas a Carlos Mazón, es Óscar Matute. Le escuchamos. Porque la gestión nefasta de las inundaciones de la Dana del 2024 exige dos clases de responsabilidades. Las penales, las responsabilidades penales. Porque hasta ahora, Josu, insiste Carlos Mazón en que él es el único que ha hecho autocrítica. Sí, ha respondido Àngels a la portavoz del PNV, ha dicho que él es el único que hasta ahora ha hecho autocrítica durante todo este tiempo, que él es el único que ha pedido perdón y ha dicho que quizás por su propia ingenuidad él ha trasladado una imagen de un presidente ajeno a la emergencia y ha reiterado Mazón que nada más alejado de la realidad, que él estuvo desde el minuto 1 pendiente de esta emergencia. Ha vuelto a poner el foco en el barranco del Pollo, ha dicho que no eran conscientes de lo que estaba pasando en ese barranco y ha repetido también un mantra que ha venido diciendo en los últimos días. Dice que no es miembro del CECOPI, que no lo convoca, que no forma parte y que sí, que ha aprendido muchas cosas durante toda esta crisis y también ha asegurado que ha abierto las puertas y ha tendido las manos a todas las víctimas, ha dicho sin ningún tipo de color político y cree Mazón que esa imagen de lejanía que dice que él ha podido tener durante todo este tiempo le ha perjudicado porque, dice Mazón, ha tenido que luchar contra muchos bulos. Escuchamos a Óscar Matute. Pero eso no le extingue las responsabilidades penales, las responsabilidades políticas, que pudieran existir. Mucho más teniendo en cuenta que su gobierno, el suyo, el que usted nominó, sigue al frente de la Generalitat de Valencia. Usted ha denunciado, y hoy lo ha vuelto a utilizar, que se han difundido muchos bulos sobre la Dana, muchísimos bulos sobre la Dana, y estoy de acuerdo en eso. Por eso le pido que nos ayude, hoy aquí, y eso puede ser útil, a señalar a los responsables de esos bulos. Le pongo un ejemplo. El 4 de noviembre del 2024, la Generalitat afirma que la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió ninguna comunicación desde las 16:13 horas hasta las 18:43 horas del martes 29 de octubre, pese al aumento brusco del caudal del barranco del Pollo. Usted habló de apagón informativo y el señor Feijóo, con quien estuvo en continua conversación, en constante contacto, habló también de apagón informativo. La realidad es que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió como mínimo 2 comunicaciones en esa franja horaria. Usted decía que de las 16:13 a las 18:43, ninguna. Hay medios que han aportado las pruebas que sostienen que a las 16:37 y a las 16:50 enviaron sendas comunicaciones señalando una alarma por lluvia en la cabecera del barranco del Pollo. La pregunta es muy fácil. ¿Por qué usted y el señor Feijóo difundieron el bulo del apagón informativo? Porque no es lo mismo lluvias que caudales. Es fácil de entender. Claro, ni cabras que personas, como usted dijo en la rueda de prensa. No, todo eso es muy fácil de entender. No, lo que no es lo mismo, si me permite, es lechugas y personas. Sí. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el alcalde socialista de Aldaya, que como todo el mundo sabe y como se está acreditando, espero que ustedes aquí convoquen a suficientes técnicos, como ya están declarando en el Senado, y a suficientes expertos que dicen que lo que más vidas salva son 2 cosas, mejor dicho 3. Hacer las obras a tiempo, tener buenos sistemas de preaviso y tener la información de lo que está ocurriendo en tiempo y forma. Sí, prevenir y actuar. Me ratifico, lo que no hizo usted. Sí. Yo me ratifico, porque son documentos oficiales, no me los invento yo, me ratifico en el apagón informativo sobre caudales, que es lo que mató a las personas. Si me permite, se lo puedo explicar porque creo que será bueno. Si simplemente le he preguntado si creía que... si no es que me importa a mí la explicación. Los valencianos se la han pedido, usted le ha dado 9 versiones, puede dar aquí la 10ª. Pero que eso no es lo importante. Usted me ha dicho que mantiene la expresión. Yo le pregunto si la mantenía. Veo que usted se erige en portavoz de toda la ciudadanía valenciana. No, es un bulo lo que usted...
sostiene hoy aquí, punto. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, estamos en las responsabilidades políticas. Yo lo que me ratifico, guarde argumentos para la otra. Lo que me ratifico es en que lo que mató mayoritariamente a las personas a través del Barranco del Pollo fue el desbordamiento del caudal. Bien. De hecho, se puede dar información de lluvias y puede ser muy relativa. Bien. Puede haber... Creo que es un buen momento para explicarlo. Creo que aquí quieren insisto, saber es que la yo verdad. tengo 20 minutos y yo entiendo que su lógica y su táctica puede ser agotar en esta pregunta todo el tiempo que quiera, pero yo tengo que preguntarle mucho más. Yo le he dicho, ¿hubo apagón informativo? No, usted ha dicho que sí. Me ha hablado del caudal y me ha hablado de la diferencia entre el caudal sí. y la otra cuestión. No le he podido hablar. No le he podido hablar. Si no necesito que me detalle los metros. Pero es que no le he podido hablar de la diferencia entre lluvia y caudal y lo que provoca una cosa y lo que provoca otra. Bien, usted para usted me hace la pregunta y no me deja responder. Discúlpeme, para usted el término es adecuado porque se refiere al caudal y no a la lluvia. Punto. Vale, ya está, ya me queda clara la respuesta. No necesito que me dé una clase magistral, si pudiera, sobre esta cuestión. No le pretendo. Seguimos hablando de bulos. Vamos a seguir hablando de bulos, porque yo creo que es lo importante, ir desmontando bulos. Pretendo aclarar. Bien, sí, ya lo he aclarado. Ya he dicho para usted. No me era ha un apagón informativo porque una cosa hablaba de una cosa y no de la que tenía que hablar. Punto. Pero es que no me ha dejado. Pero si no, es que lo que no necesito es que me explique todo el detalle de lo que significa cada término. Si no me diga, yo no hablé de apagón informativo porque se referían a una cosa y creo que había que hacerlo a la otra. Eso lo ha dicho usted con claridad, creo que le sirve. Si cree usted que le sirve, ahí está. Y seguimos con otra. Vamos a seguir hablando con otro bulo. A las 13:14 del 29 de octubre, usted escribió un tuit en el que decía: según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Curiosamente, después usted borró este tuit. Así es. Ninguno de los organismos responsables dijo en ningún momento que sepamos, y si no, aporte las pruebas, que el temporal remitiría a las 18 horas. Y sin embargo, tanto usted como Feijóo, otra vez, en comandita, insisten en que la AEMET había pronosticado una mejoría. La misma AEMET que llevaba horas y el mismo 112 que llevaba horas recibiendo un aluvión intenso de llamadas, nada comparable ni equiparable con los de ninguna otra tragedia natural que pudiera haberse sucedido en años anteriores. ¿De dónde se cree usted que yo obtuve la información para emitir ese tuit? De AEMET. Sí. Sí, tal cual. ¿Y por qué le desmienten? De hecho, cuando vemos que las previsiones de AEMET se han desbordado completamente y que esa información ya no es válida, porque han desbordado no las previsiones mías, sino las previsiones de la propia AEMET, he dicho en la primera intervención y lo digo ahora, que a las 5 de la tarde, volvió a ratificar que a las 6 de la tarde se desplazaba a la serranía de Cuenca. Sí. Ha quedado acreditado en los informes públicos y oficiales. Ha quedado acreditado, desgraciadamente, después de muchos bulos en contra. Ha quedado acreditado después de que los propios responsables de la AEMET lo hubieran negado. Pero tengo que decirle que antes que yo, la propia delegada del Gobierno hizo público a través de los medios de comunicación ese parte de la AEMET que decía que a las 6 de la tarde se iba a desplazar hacia el norte el temporal. De acuerdo. Lo tiene en documentos, lo tiene en documentos oficiales. Vale. Me está hablando de la misma AEMET que habló de alerta roja desde las 8:32 de la mañana. La misma. Y esa misma dice que la cosa ya ha pasado. Le estoy hablando de la misma AEMET que a las 7, que casi a las 8 de la mañana, después de haber empezado ese día con alerta amarilla en el Barranco del Pollo, aprovecho, mire, por si acaso me lo pregunta después, aprovecho para desmentir otro bulo. No, pero el Partido Socialista lleva meses diciendo que AEMET avisó de alerta roja el día antes. Aprovecho para desmentirlo. Bien, vale. Falso. Venga, pues vamos a seguir con la cosa de los bulos. Usted sigue manteniendo su verdad y yo le voy a trasladar una pregunta más allá de eso, porque al final todos leemos los medios, hasta los que no nos gustan, porque hay que estar informado. ¿No será que usted leyó eso que usted está volviendo a plantear aquí en alguno de los pseudomedios que subvencionan desde los gobiernos autonómicos del Partido Popular? Lo leyó quizás en el blog de Eduardo Inda, en el canal de YouTube de Javier Negre. ¿De dónde sacaron ese bulo? De AEMET. De AEMET no es cierto. Bien, ¿por qué? Yo no voy a hurgar aquí en la comida. Si se me acusa de mentir. Yo no he utilizado la palabra mentiroso todavía, o sea que no creo que pueda acusarme de mentir. Suelo tener un cierto decoro a las formas, o sea que... Permíteme decir, más allá de lo que piensa de usted, ¿eh? Que está, ya me imagino. Por eso. ¿Tienen fuentes abiertas esas previsiones de AEMET? Bien. Como le decía, yo no quiero hurgar en la comida del Ventorro con la periodista. Desde luego no le voy a poner ni le voy a dar pie a que nos pueda acusar de ningún tipo de relato machista ni nada por el estilo. Así que lo que usted hiciera o dejara de hacer, allá usted y su conciencia, si es que la tiene. Pero en cualquier caso sí que me parece pertinente plantearle una cuestión. ¿Por qué usted mantuvo la agenda del día cuando sabía desde primera hora de la mañana lo que estaba sucediendo?
Quizás, y como mera hipótesis, porque entre la agenda del día y más allá de esa comida, diría que antes de esa comida, usted tenía 2 reuniones que considero que podía catalogar de importantes a tenor de todas las declaraciones que ha venido haciendo años anteriores sobre la importancia del turismo, y era la reunión con AENOR y el turismo. Quizás porque estábamos en la antesala de un puente, quizás porque el dinero que se podía perder hacía que uno mostrara una excesiva cautela, un excesivo cuidado de no perjudicar al sector hostelero, aún cuando, como por desgracia se ha demostrado, eso podía causar y ocasionar... Que evite tragedias como la que se ha vivido. Estamos aquí para velar que la irresponsabilidad, la incapacidad y el tacticismo político de unos y otros no acabe comportando, como pasa demasiado con frecuencia, una centralización y, por qué no decirlo, una militarización de la gestión del riesgo y de las emergencias. El diputado de Junts per Catalunya a lo suyo. Desde Junts, como ha ocurrido durante décadas en Cataluña, no ponemos límite al autogobierno. Usted nos decía que cree en el autogobierno. Nosotros podemos demostrar que que hemos legislado y hemos creado estructuras que permiten responder a las necesidades del país y a su gente. Y por eso se nos hace tan difícil comprender, como cuando usted dice que defiende el autogobierno, renuncie al proyecto de la Unidad Valenciana de Emergencias. ¿Cómo es que lo hizo, señor Mazón? Está preocupado el diputado de Junts porque una mala gestión autonómica puede suponer una recentralización o militarización de las emergencias. Eso es exactamente lo que le ha dicho a Carlos Mazón. No sé si usted votaría a favor de una comisión de investigación aquí en el Congreso de los Diputados para investigar aquí y no en el Parlamento de Cataluña la gestión con respecto a sus competencias en el ámbito catalán, y que fuera este el órgano fiscalizador en lugar o con la posibilidad incluso de invadir competencias autonómicas. Entiendo que es bueno para el autogobierno que los órganos de fiscalización, como así lo ha dicho el Consejo de Estado en numerosas ocasiones, o como incluso también tengo entendido que los letrados de estas Cortes han obligado incluso a reformular varias veces esta propia comisión de investigación para evitar invadir competencias de fiscalización. Tengo aquí los dictámenes del Consejo de Estado que creo que son bastante claros con respecto a que cada organismo legislativo es el competente para fiscalizar. Y a mí me llama mucho la atención que en esta comisión de investigación, señoría, a la hora de fiscalizar no se haya puesto el foco en la verdadera competencia de este Congreso de los Diputados, que es el Congreso de España. Le voy a dar un dato. Después de reformulario varias veces, por la vía de los hechos, se intenta también invadir esas competencias y faltarle al autogobierno. A mí no me parece razonable, o desde luego me llama la atención, que haya unos 60 comparecientes reclamados relativos a la Generalitat Valenciana y apenas una decena respectivos al Gobierno de España, que es el verdadero órgano fiscalizado por esta comisión. Pero me llama mucho más la atención que, siendo una dana que afectó a varias comunidades autónomas, con respecto al Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha haya 0 comparecientes solicitados, cuando hay 60 comparecientes con respecto a la Generalitat Valenciana. Me llama mucho la atención. Y usted me pregunta por la Unidad Valenciana de Emergencias. Pues mire, la Unidad Valenciana de Emergencias era imposible desmantelar lo que jamás existió. Era imposible desmantelar lo que jamás se puso en marcha. Pero no le voy a responder yo. Le voy a responder con el comunicado que, en base a ese proyecto que quiso poner en marcha el Botanic, dijeron todos, sin excepción, y cada uno, de todas las ideologías y de todos los perfiles políticos, todos y cada uno de los sindicatos de bomberos de la Comunitat Valenciana, UGT, CGT, fíjese de qué distinta procedencia, CESIF, USO, Intersindical, todos dijeron: supone una invasión de las funciones que ya realizan los 6 servicios de bomberos de la Comunitat Valenciana. Supone
un aumento del gasto innecesario, ya que, como decimos, las funciones que quieren dar a la V ya son realizadas por los bomberos y bomberas de los consorcios provinciales y de los ayuntamientos de las capitales. Supone un aumento de la descoordinación entre servicios, debido a la duplicidad creada sin ninguna necesidad técnica ni operativa. Además, tanto los jefes de los diferentes servicios y los representantes, todos los representantes sindicales, presentaron en su día varias alegaciones al borrador del proyecto de creación de la V. Sonaba hace unos momentos Carlos Mazón a preguntas del portavoz de Junts per Catalunya por qué hay tantos comparecientes del Gobierno de la Generalitat Valenciana y en cambio no hay representantes del Gobierno de Castilla-La Mancha, que también sufrió los efectos de la Dana, también con víctimas mortales, pero evidentemente en una dimensión mucho más reducida. Quizá algo tenga que ver que las explicaciones y el comportamiento del presidente de Castilla-La Mancha no tenían nada que ver con las explicaciones y el comportamiento de Carlos Mazón ya no solo durante la emergencia, sino en las explicaciones posteriores y en la gestión posterior de ese día y de la emergencia. De acuerdo, ya sabemos lo que decían vosotros. Yo no le he pedido que desmonte nada en ningún momento. Le digo que renunciaron a crear esta figura y entiendo que usted considera que las estructuras que tenían eran suficientes para poder afrontar una emergencia como la que vivieron en aquel momento. No, eso no lo reconozco. Para una emergencia, si me permite le respondo, para una emergencia de la envergadura de la que posteriormente comprobamos que era, no le puedo decir que estuviéramos preparados, bajo ningún concepto. Para una emergencia que era la que anunciaba Emet, sí. Sigue señalando a Emet, el presidente de la Generalitat Valenciana. Reuniones, la preemergencia, las reuniones preparatorias, las reuniones técnicas para una alerta iniciando el día amarilla, naranja, para una pluviometría de 180, no de 800, y en ningún caso para un desbordamiento mortal como el del Barranco del Pollo. Precisamente cuando me ha alegrado mucho de escucharle a usted que esto provoque reflexiones para que esto no vuelva a pasar. Es el primero de los intervinientes ahora mismo que se ajusta a esa parte del objeto de esta comisión. Todavía no he escuchado a nadie ningún consejo para que esto no vuelva a pasar. Yo el primer consejo que digo es, por favor, después de un año, por favor, que el servicio de atención, sistema de atención temprana, los caudalímetros no obsoletos, no que funcionen uno en 43.000 metros, solo uno, y que funcione por radiofrecuencia. Por favor, que hagan ciertas las palabras de Teresa Rivera diciendo que el sistema de atención temprana salva vidas, pero que un año después, que no esté puesta todavía, a mí me llama la atención, por no decir otra cosa. Tornant a nivell autonòmic, volviendo a nivel autonómico, ¿usted no cree que hubo un vacío de liderazgo político en esta desprotección de miles de personas la tarde del 29? Tener un mayor o menor imagen o realidad de liderazgo político. Yo creo que cuando hay una emergencia el liderazgo importante es el de la operatividad, es el de la reacción, es el de los técnicos que saben, es el de respetar la experiencia. Yo siempre lo he hecho así. Cuando he acudido a algún incendio... Decía al inicio de esta sesión, Yone Belarra, ¿es usted un florero? Evidentemente, la respuesta es la que está dando ahora. Es decir, el presidente de la Generalitat, que es la máxima autoridad, le preguntaba por el liderazgo político. El portavoz de Junts per Catalunya, no es necesario el presidente de la Generalitat ante una catástrofe de estas dimensiones. Respaldarles, interrumpir lo menos posible, dejar paso a los que de verdad saben, que puedan tomar las decisiones con total tranquilidad, sin injerencia política y tratando de molestar lo mínimo. El momento de los políticos llega cuando llegan las consecuencias y tratar de la recuperación. Así lo he entendido siempre. ¿Considera que va a estar... ¿Usted considera que estuvo pendiente de la emergencia y que no era necesario, ya lo ha dicho de forma reiterada, su presencia en el CECOPI? Dice que estuvo localizable, pero la realidad lo desmiente. Entiendo que la gestión de la emergencia no podría evolucionar. Le repite la pregunta sobre quién debía estar al frente de la emergencia el portavoz de Junts. O hagués estat pendent de l'emergència, els resultats podrien haver estat uns altres? Es que no dejé de estar pendiente y desde luego tengo la absoluta convicción
Mire, yo creo que una de las cosas que he hecho durante todo este año ha sido darle vueltas y vueltas y vueltas. Yo creo que es imposible no hacerlo. Con el dolor de la gente de mi tierra, darle vueltas a qué podíamos haber hecho mejor. Yo siempre, desgraciadamente, siempre llego a la misma conclusión. No fue un problema de falta de decisiones. Yo creo que fue un problema de falta de información. Esto es a la conclusión que he llegado y le aseguro que es difícil que alguien le haya dado más vueltas que yo, porque yo sí que asumí mi responsabilidad política en ese sentido. Me habla usted de liderazgo político. Bueno, pues a lo mejor no fue o no trasladé adecuadamente a la ciudadanía la imagen de liderazgo político. Tengo que decirle que después de hacer el mayor esfuerzo de mi vida en la reconstrucción, junto con un grandísimo equipo que lo ha dejado todo por trabajar desde la Generalitat Valenciana para poder ofrecer los resultados que si quieren les podemos trasladar, aunque no sé si será de su interés o no. Lo que sí que le puedo decir es que nadie le ha dado más vueltas que yo, con desvelos incluidos. Y siempre llegamos a la misma conclusión, que es que fue un problema de falta de información dentro de haberse batido todos los récords históricos que nadie previó, desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista también de lluvias y sobre todo del asunto de los caudales. Esto sí que es lo que le puedo decir. És evident que el concepte que tenim d'exercir lideratge polític, almenys en el meu cas i el que té vostè, té poc a veure. Ja veig que vostè ens ajudarà en aquesta comissió més aviat poc. El que intentarà fer és el que ha fet fins ara i que va fer des del minut 1, que és enredar. I, per tant, no li traslladaré cap més pregunta. I acabo dient-li que sap què passa, senyor Mazón, que quan la vida de la gent està en risc, cada minut compta, cada decisió compta i cada absència pesa. I el pes de la seva a la tarda del 29 d'octubre de 2024, tristament, el seu pes tots el tenim clar. Muchas gracias. Yo creo que lo que gracias, pesa... Señor Mazón, no le han hecho ninguna pregunta. Acaba el señor Cervera. Gracias, señor Cervera. Necesita salir. No. És el tornara del grup parlamentari republicà. Té la paraula el seu portaveu, señor Rufián. Muchas gracias, presidenta. Señor Mazón, yo llevo 10 años aquí y he estado en 5 comisiones de investigación, todas por lo que sea relacionadas con su partido. Pero yo nunca me he encontrado con alguien como usted. Jamás. Le informo de que hay medios de comunicación in situ que están desmintiendo sus trolas, sus mentiras, sus bulos. Sí que me piden literalmente que desmienta dos claras. Usted ha dicho que no existe un protocolo de esa alert. Pues es este. Le recomiendo, al menos, que en mi turno, por favor, no me mienta. Y usted ha dicho que no estaba avisado, que nadie estaba avisado. Y que EAMET no había hecho su trabajo. Esta es la portada de las provincias del lunes. Balón de Oro, Bonmatí, Rodri, ya avisaban de las inundaciones. Sospecho que usted lee este diario. El lunes. Un tuit de la AMT. 4 días antes. 4 días antes. Informando que lo que venía era terrible. Yo tengo 18 minutos. Le pido, por favor, que no me mienta porque lo que sucedió lo sabían hasta en Japón. Hasta en Japón. Y es literal. Por cierto, lo que ha dicho de la Generalitat de Cataluña no es cierto. Y ya suspendió su agenda por la tarde. Y sobre todo, ¿sabe lo que no hace la Generalitat de Cataluña? Despedir a bomberos para contratar a toreros. Repito, despedir a bomberos para contratar a toreros. Y sus compañeros se ríen. Por favor, no se rían durante estos 18 minutos, ¿eh? Se lo sugiero. ¿Perdón? Empiezo.
Durante este tiempo sí. José Hernáiz salió de su casa con su camión a las 6 de la mañana y a las 8:48 el agua le arrastró casi 900 metros. Se agarró a un árbol hasta que no pudo más. Murió a las 9 de la mañana. Tenía 64 años, a las 9 de la mañana. Se considera el primer muerto de ese día. A las 9 de la mañana a usted no le informaron de lo que sucedía. Y no le dio para, por ejemplo, no sé, suspender la comida en el Ventorro, convocar un CECOPI de urgencia. Ya había un desaparecido. Su mujer quiere que sepa algo, que además de perder a su marido, ha perdido a su amor y a su amigo. ¿Tiene usted algo que decirle? Le hace la pregunta enseñándole la fotografía de la víctima. La primera. Toda mi condolencia a todas las víctimas, señor Rufián. Toda mi condolencia. Tarde. ¿Y ustedes, señores del PP, tienen algo que decirle? Porque le están amparando durante un año. Sí, señor, les interpelo. Vamos a interpelar al compareciente. Señor de Rosa, déjeme que ejerza. No quiero ser la protagonista de esta comparecencia. Y usted tampoco. Siguiente víctima. Vamos a dejar al señor Rufián. Isabel Izquierdo. Quería terminar de contestarle. No me interesa. Isabel Izquierdo. Vivía. Señor de Rosa, le llamo al orden. Perdone, señor Rufián, perdón, le voy a parar el tiempo. Señor de Rosa, le llamo al orden por primera vez. Dejen que el señor Rufián haga el interrogatorio como considere conveniente, como se hace en esta sala, como se hace en esta casa. Así que hagan el favor de no interrumpir más. Señor Rufián, puede usted continuar y después el señor Mazón tendrá tiempo. Señora Hoyo, le llamo al orden por primera vez. Yo les sugiero algo, porque ya lo estoy empezando a escuchar y lo adelanto, señor Mazón. No me hablen de respeto, a las víctimas, porque ustedes pusieron una corrida de toros. Repito, una corrida de toros del año 97 en el funeral de las víctimas, que por cierto, usted se comportó como un psicópata, presentándose ahí contra el criterio de los familiares. Sí, como un psicópata, sí. Lo digo alto y claro porque lo he dicho fuera, se lo digo a él a la cara. Así que no me hablen, por favor, de respeto a las víctimas, Señores del Partido Popular. Isabel Izquierdo vivía en la residencia de ancianos de Paiporta. Los trabajadores se jugaron la vida subiendo a los ancianos en la planta de arriba, pero no llegaron a todos. Tenía 81 años. Ella murió a las 5:30 de la tarde. ¿Dónde estaba usted a las 5:30 de la tarde? Se lo digo yo, en el Ventorro. ¿Tiene usted algo que decir? A ella, a sus familiares. Según usted, no puedo manifestar mi respeto a las víctimas. Me llama muchísimo No es cierto. atención. Yo lo he manifestado. Lo que no quiero es que me mienta. Pues yo no le miento, trasladando mi mayor respeto a todas las víctimas. Me gustaría haberle podido contestar a la primera pregunta, pero me acaba de decir usted que no le interesa. No, más allá de las condolencias, que me mienta, no me interesa. ¿Me va a mentir? Porque lleva mintiendo 2 horas casi. Lo siento, pero eso no es así. Bueno, ¿qué más tiene que decir? Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada. Pero eso no es cierto. No me interesa. Sinceramente, no me interesa. No lo digo yo, ¿Ustedes tienen algo que decir, señores del Partido Popular, que le han amparado durante un año? No les interpele, por favor, señor Rufián. Es que no lo digo yo, señor Rufián. Si me permite una aclaración completamente cierta. ¿Me la permite, por favor? Si me permite, le podré decir que esto no lo digo yo. La propia delegada del Gobierno, que no es sospechosa de ser ni del PP... Raquel, Jorge y Neizan, madre, padre e hijo. Es que no puedo está enseñando fotografías, Gabriel Rufián, de víctimas de la Dana y está preguntando por ellas. Buscar a su hijo al colegio. Señor Rufián, por favor, hagan el favor de no interrumpir. Ustedes saben perfectamente cómo funciona este formato. Y si no, les voy a remitir al día 30 en el Senado de España.
Si quieren, lo recordamos. Pero yo creo que no hará falta. Creo que no hará falta, señorías. Creo que no hará falta. Pero no me dejan otra opción que recordarles la comparecencia del día 30 de octubre en el Senado. Nada más lejos de lo que está ocurriendo aquí. Así que, por favor, el señor Rufián tiene derecho a ejercer su interrogatorio como considere. Tendrá que dejarle un espacio para que conteste el señor Carlos Mazón. Así que paciencia. Señora Parra, le llamo al orden por primera vez. Señor Rufián, cuando quiera. Sobre todo para la gente que nos ve, están mintiendo flagrantemente. Primero este señor y después estas señorías que no les están escuchando. Mienten porque había vídeos, había noticias, había previsiones días antes de lo que estaba sucediendo y de lo que iba a suceder. Esa magnitud. Mienten flagrantemente, miente usted. No es verdad. Miente usted. Nizan tenía 4 años, y sus padres fueron a buscarlo al colegio porque no sabían. No tenían ni idea, nadie les avisó. Una muerte de una familia absurda. 4 años, señor Mazón. 4 años. ¿Quiere usted pedir perdón a esta familia? ¿Quiere usted decirle algo a esos familiares? 4 años, ¿eh? Por la cara murieron, ¿eh? Absolutamente a todos por igual. Pero a todos por igual, también. Pero por favor... Le estoy preguntando por este crío de 4 años. ¿Quiere usted pedir perdón? Absolutamente a todos por igual. Con la misma autocrítica, señor presidente. Yo, si me permite... ¿Y ustedes, señoría del Partido Popular, tienen algo que decir? Señor Rufián, por favor. Interpelando a los diputados del Partido Popular. Las señorías del Partido Popular, por favor, centrémonos en el compareciente, señor Mazón. Por favor. ¿Sabe dónde estaba usted mientras este crío moría? En el Ventorro. Rechazando llamadas de su consejera de Interior, Salomé Pradas. No es verdad. Sí, tanto. Que no me mienta. A mí no me mienta. Pero no falta. Búsquese la vida luego. A mí no me mienta. ¿Pero por qué falta? O sea, que son lentejas. No me mienta. Elvira y Elizabeth, madre e hija. Elvira tenía un mensaje de su nieto que le decía, ten cuidado. Y ella le respondió, no te preocupes. Murieron las 2 ahogadas a las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, ¿usted dónde estaba? Se lo digo yo, en el Ventorro. Quizá en la segunda copa. ¿Tiene usted algo que decirle? Que por favor, ¿eh? ¿Tiene usted algo que decirle a sus familiares? Lo mismo que a todos. ¿Me permite una pregunta? Sí. ¿Cómo sabe usted las horas? Porque está en un auto judicial. Pues yo no Porque está en un auto judicial. A mí no me consta que haya ningún informe forense de ratificación de ninguna hora. ¿Pero qué está dudando de que esta gente murió esas horas? No. ¿Lo está dudando? Yo le digo... No le eche más jeta, ¿eh? A todo esto. Se lo recomiendo, ¿eh? Yo creo que el objeto de esta comisión, señor Rufián, es la gestión... Emeterio, Jesús y Javier, de la Dana, padre e hijos. Tratar de evitar que esto estaban los 3 en su casa hasta que una ola los arrastró. Murieron a las 6 de la tarde. Tenían 72, 46 y 42 años. Una familia entera. ¿Usted a las 6 de la tarde dónde estaba? Se lo digo yo. También. Todavía en el Ventorro. Ya he hecho no, tampoco. Mi itinerario. Sí, ¿no? ¿Estaba en el Ventorro o no? ¿A las 6 dónde estaba? Y me reitero... ¿Pero dónde estaba? Ya le he contestado. ¿Pero dónde estaba? Ya le he contestado a todas. En el Ventorro. No me ha contestado ni una. En el Ventorro. A todas. ¿Tiene usted algo que decirle? Sobre mi itinerario. ¿Tiene usted algo que decirle a sus familiares? ¿Tiene usted algo que decirle? El mismo dolor que a todos. Las mismas condolencias que a todos. El mismo esfuerzo que a todos. Dolor, sí, esfuerzo ni uno. Basem. Todavía presido... Basem. Sí, por desgracia del pueblo valenciano. No, Basem. El agua se llevó su camión. La única administración. Le envió un mensaje a su mujer porque es la única administración responsable. ¿Por qué lo dice usted? ¿Por qué está tan Le envió un seguro mensaje a su mujer diciéndole que llegaría para cenar. ¿Pero nunca por qué está llegó. tan seguro que Murió a las 6 de la tarde. Tenía 72 años. A las 6 de la tarde, ¿usted dónde estaba? Se lo digo yo. Todavía en el Ventorro. ¿Tiene usted algo que decirle a sus familiares? El mismo dolor que a todos, señor Rufián. ¿De verdad quiere pasar a la historia así? ¿Sabe lo que no quiere? Señora Montesinos, le llamo al orden por primera vez. No quiere aprovechar la oportunidad para pedir perdón. Simplemente pedir perdón. Sin una frase que le han escrito. Yo no le pido a usted... Mire, usted aquí no es el único responsable. A usted aquí se está comiendo un marrón
porque se lo ha ganado, Pero usted aquí no es el único responsable. Su responsable es su partido, Vox, que le apoya, que le deje durante un año hacer lo que hizo. Pero de verdad usted no quiere pedir, no le sale pedir perdón, no le sale. Yo creo que habrá sido del único responsable político. Usted dice que la única responsabilidad es de la Generalitat Valenciana. Yo discrepo de usted. No le miento. No, la verdad discrepa usted. Janine Brigitte quedó atrapada con otros. Es que es un formato en el que es imposible trasladar. Sí, no es el Senado. Quedó atrapada con otros en su coche. Subió, envió unos cuantos vídeos enseñando las riadas y murió a las 6:22 de la tarde. Señor Mazón, está embarazada de 8 meses. De 8 meses. He recibido en mi despacho... Déjeme acabar. Bueno, es que solo habla usted. Meses. Es que solo habla usted. Sí, de 8 meses. Pues nada, siga. Porque ha mentido bastante usted. No. De 8 meses. ¿Ustedes que son tan pro vida? ¿No quiere aprovechar para pedir perdón? A Janine, a sus familiares, sobre todo porque usted a las 6:22 es que todavía estaba en un restaurante rechazando llamadas. ¿Quiere pedir perdón? Hice más de 15 llamadas. ¿15, Pues el registro de llamadas no dice lo mismo. De todas formas, que yo no le voy a dar la oportunidad de mentir aquí. Así que, le repito, ¿es sí o no, como en el Senado? ¿Quiere usted pedir perdón? Soy el único que ha pedido perdón públicamente. El único. Repítalo. Soy el único que ha pedido perdón. Aproveche y repítalo. Y no tengo ningún inconveniente como responsable político en pedir perdón en nombre de las administraciones, de la propia Generalitat y de quien corresponda, pero soy el único que lo ha hecho. Le agradezco. Y Miguel y Sara, padre e hija, bajaron juntos a sacar su coche del garaje. ¿Sabe lo que nunca he hecho, señor Rufián? Tenían 63 y 24 años respectivamente. Murieron a las 7... Nunca he utilizado el nombre de ninguna víctima con la que me he reunido. Perdone. Y todas tienen el mismo derecho. ¿Usted se cree que yo hago esto? Me lo han pedido, ¿Sabe por qué? Porque no ha recibido a ni una. A todas las que han solicitado. Porque no ha recibido a ni una. Eso es falso. A ni una. Falso. No me mienta a la cara, al menos a mí no lo haga, A la cara le digo que lo que está diciendo usted es falso. Miente. A la cara le digo que he recibido a decenas de víctimas, que jamás las he utilizado. 63 y 24 años. Que jamás murieron a las 7:26 lo siento, pero no de la se lo tarde. Voy a tolerar. ¿Usted dónde estaba a las 6:26 de la tarde? Con las víctimas. Se lo digo yo. Con las víctimas ni con nada me acuse usted de Usted mentiroso. estaba en el parking. ¿A cuántas víctimas ha recibido usted? ¿A cuántas víctimas ha recibido usted? ¿Me deja acabar? ¿A cuántas ha sentado usted? A todas. Yo con docenas. ¿A todas? A todas. ¿A las 220, a familiares de las 229? Desgraciadamente, ¿Así? Están muertas. He recibido a las familias. No haga usted me refiero obviamente me refiero a las familias, señor Rufián. Claro. Usted estaba o en el parking, o de camino al Palau desde el parking. Por cierto, una pregunta. ¿Le acompañaron sus escoltas al Ventorro? Sí. ¿Le acompañaron a la salida? No. Ah, no. ¿Por qué tienen una condecoración los escoltas? No lo decido yo. Ah, no. Además... ¿Qué mérito ante...? Y se lo digo yo, para abreviar. Tienen el mérito al silencio. Sí. ¿Le respondo yo? El mérito al silencio. Porque su jefa de policía... Déjeme responderle por lo menos. Déjeme 2 minutos y volvemos. Por favor, silencio. Señora Montesinos, le llamo al orden por segunda vez. Señor Rufián, puede continuar y dejar que el compareciente conteste. Pero Eva Canut siempre iba al trabajo en tren. Señor Mazón, una compañera señor suya... Mazón, no tiene la palabra. Aquel día, como llovía, le ofreció ir en coche. Le arrastró una ola a las 2. Su compañera sobrevivió, ella no. Tenía 59 años. Murió a las 7:30 de la tarde. Le repito. Cadena SER. El poder de la conversación. Sigue Gabriel Rufián mostrándole fotografías de víctimas al presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en el turno de interrogatorio en la Comisión de Investigación de la DANA, en el turno de Esquerra Republicana de Cataluña. Estaba en su casa. ¿Es verdad o mentira? Habló varias veces con su hija, que le pidió que subiera a la terraza, pero él no pudo. ¿Por qué ha vetado a víctimas? No puedo, ¿Se han dirigido no puedo. a usted? Le dijo a su hija. Hay víctimas que se han dirigido a usted. Tenía 80 años.
y ese mismo día se había puesto la vacuna de la COVID. Murió a las 7:30 de la tarde. Una de las veces que su hija pidió justicia, ¿sabe qué le dijo el gerente del Partido Popular? ¿Sabe qué le dijo el gerente de su partido en Valencia? A ver cuánto tardamos en verte a sueldo del PSOE. Modus operandi, Pilar Manjón. ¿Tiene usted algo que decirle? ¿Quiere pedir perdón en nombre de su gerente? ¿Tiene usted algo que decir a sus familiares? Lo mismo que en sus reiteradas preguntas que no me deja responder. Por cierto, usted se cambió, según Vilaplana, usted se cambió en el Ventorro y los testigos dicen que usted entró en el Palau, entró en el Ventorro con corbata y entró en el Palau con jersey. ¿Usted se cambió en el Ventorro? No, no me cambio de ropa, pero cuando tengo frío me pongo un jersey. ¿Usted lleva siempre un jersey encima? Sí. Normalmente sí, en la mochila. ¿En octubre? ¿En octubre? En invierno más, sí. Octubre no es invierno, ¿eh? Yo, cuando tengo frío, me pongo jersey. Ah, usted cuando tiene frío... ¿Pero de qué se ríen? Ahora sí que me deja contestar. ¿Pero de qué se ríen? ¿De qué se ríen? Vamos a ver, el presidente de la Generalitat de Valencia lleva un jersey para cambiarse en comidas. En octubre. No, en cualquier caso. Mire, yo llego a mi despacho. Pero usted se cree que y si no tengo un acto público, me molesta la corbata y me pongo un jersey. Bueno, va. No veo el problema. Se está retratando. Cándido, estaba en su caseta con 3 perros. Con 3 perros. Una ola se lo llevó. Dijo, el último mensaje a su mujer era: tengo frío y tengo miedo a perderte. Eran las 8:10 de la tarde. ¿Usted dónde estaba? Mi hermana y yo. Todavía no había llegado al CECOPI. Mi hermana y yo, esto es un correo que ha recibido usted. La comida fue muchas más personas creamos y formamos pesada. parte de la Junta Directiva de la Asociación Unión del Pueblo 29. Defendemos saber la verdad de todo lo que nos llevó hasta aquí. Le ruego que nos escuche. Este hecho nos está causando un dolor inimaginable. Sigo. Le informo que pese a que esto no es el Parlamento de Valencia. Quien llevamos las Mazón, firmas, no se nos ha informado. Se ha puesto a leer ahora Carlos Mazón un documento sobre algo que le ha contado una víctima. Les arrasó. Ella sobrevivió, pero él no. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Que me escuche. Que usted ha vetado a víctimas y yo no. 76 años. Usted ha vetado a víctimas Murió y yo no. A las 9 Esa es la diferencia de la noche. entre usted y yo. No me dé lecciones. Su hijo Fran, sí, le daré todas las que quiera, ¿eh? Que es todas las que quiera le daré. Silencio. Las víctimas ninguna. Todas. Ninguna. Le daré todas. No se las acepto. Porque yo no tengo en mi conciencia 229 muertes. No. Usted sí. Usted tendrá en su conciencia el veto a las víctimas aquí. ¿Pero qué dice? Pero su hijo Fran, es que su hijo Fran, es que su voto es público. Su hijo Fran, ¿por qué no quiere escuchar a le todas miró las víctimas? Durante todo el funeral. Le miró durante todo el funeral. ¿Por qué no dice usted? Y usted estoy dispuesto no a recibir le a miró todas las víctimas. Ni un Dígalo. segundo. Fran, dígalo. Estoy dispuesto a yo lo he hecho. Fran, yo he dicho estoy dispuesto a recibir a todas las víctimas. Usted no. No se interrumpan, por favor. Queda un minuto. Entre usted y yo. Por favor, Fran, no se interrumpan. Es una diferencia muy importante. Señor Mazón, no se interrumpan. Perdón. Fran, su hijo le quiere preguntar por qué él apartaba la mirada en el funeral y sobre todo si no le pesan las muertes. ¿Le pesan las muertes de esta gente? Nos pesan a todos, señor Rufián. No, a usted. ¿Le pesan a usted? Nos pesan a todos. A mí no me pesan. ¿A usted? Y nos duelen. ¿A usted no le pesan las víctimas? Yo no era el que tenía que activar la alerta. Pero usted sí que podría. Yo tampoco. ¿Cómo que no? No. ¿Pero qué me está diciendo? Yo no. Y por tanto, eso usted no es el protocolo de funcionamiento, es un borrador que está por validar por parte del Ministerio. Bueno, mire. ¿Por qué veta a las víctimas? ¿Por qué veta a las víctimas? Yo le pido perdón al resto de 229 víctimas porque no me ha dado tiempo. Yo no he vetado a ninguna víctima nunca. Que se calle. 229 víctimas que no me ha dado tiempo a relatar. Aquí he venido a hablar, pero usted no quiere. No, yo no tengo ningún miedo porque yo no me escondo. Yo le he dicho fuera que es y le digo a la cara, usted es un inútil, usted es un mentiroso. Gracias, usted es un incapaz. Señor Rufián. Usted es un miserable. Silencio. Usted es un homicida. Gracias. Y esto es un psicópata. Tiene que acabar. Y ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho. Gracias. Y ojalá el pueblo de Valencia les deje de votar. Señor Rufián. Gracias. Hasta aquí la intervención del portavoz de Esquerra Republicana. Vamos a hacer 2 minutos de publicidad. Ahora volvemos. Qué mayor está ya Andrés. Este año. Segundo. A ver. Señora, oye, no.
Seguimos con la comparecencia y es el turno ahora del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. También han pedido dividir el tiempo y en primer lugar tiene la palabra el señor Ibáñez por un tiempo máximo de 12 minutos, que me deja un momentito y vamos a poner. Cuando quiera, señor Ibáñez. Gracias, presidenta. Señor Mazón, ¿dónde estuvo el día 28 de octubre? Efectivamente, lo relevante no es dónde estuvo el 29 de octubre. Lo relevante no es el ventorro. Lo relevante no es si usted se fue al parking. Lo relevante es que usted fue incapaz de gestionar la preemergencia días antes. El día 25... el director de AEMET Valencia apuntaba lo siguiente, que pudo usted leer o cualquiera de nosotros. Y es que iba a venir una dana de la comisión de investigación por la DANA en la que está compareciendo Carlos Mazón. Ahora es el turno de Alberto Ibáñez, el portavoz de Sumar. Vamos a tener que ir cerrando nosotros, que termina ya el tiempo de hoy por hoy. Después tendrán amplia información tanto en los boletines como en Hora 14 de lo que pase en el resto de esta sesión. Pero antes quisiera ir a las puertas del Congreso de los Diputados, Julia, donde están los familiares que no sé cómo han ido siguiendo y qué sensación y qué sentimientos tienen después de lo que han estado escuchando hasta ahora. Pues mira, ahora hay mucho nerviosismo porque Rufián ha estado mencionando a las víctimas personalmente, hay rabia, mucha gente llorando mientras escuchan a Mazón diciendo que él no tiene responsabilidad en las muertes de sus familiares. Los servicios médicos incluso han tenido que atender a una de las víctimas porque aquí, como te digo, pues hay mucho nerviosismo, hay mucha indignación, mucho enfado. Creo que lo puedes escuchar ahora mismo cuando interviene Mazón, lo increpan, cuando lo interrumpe Rufián van aplaudiendo. Están muy enfadadas las víctimas aquí en la puerta del Congreso. Pues sigue, como decimos, esto en la puerta del Congreso. En el interior sigue la comparecencia de Mazón con el turno del portavoz de Sumar y queda todavía el portavoz del Partido Socialista y también del Partido Popular. Insisto que podrán saber todas las novedades, conocer todas las novedades, tanto en los boletines informativos como en Hora 14 con Casal. Nosotros terminamos aquí. Mañana volveremos a partir de las 6. Les esperamos.